En su libro Las tradiciones peruanas, don Ricardo Palma narra la historia de la condesa de Chinchón, esposa del 14º virrey del Perú, don Luis Jerónimo Fernández Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón. Dice la historia que a las pocas semanas de haber llegado a Lima, la condesa fue atacada por unas fiebres altísimas de naturaleza desconocida que la pusieron al borde de la muerte. Los médicos que acudieron a atenderla reconocieron de inmediato los síntomas de la enfermedad del paludismo o terciana, muy común en el Valle del Rímac en aquel entonces. Incapaces de curarla, comunicaron al virrey que debía prepararse para lo peor, pues ningún paciente que ellos conocieran había logrado salvarse de esa infección. Cuando ya las campanas de Lima doblaban en medio de oraciones y lamentos, un sacerdote jesuita se presentó en el palacio y pidió ver a la enferma. Traía consigo una pócima que de inmediato hizo tomar a la condesa, ante la atenta mirada del virrey y el médico de cabecera. Durante 2 noches seguidas bebió la cascarilla, hasta que al tercer día se levantó milagrosamente curada. En recuerdo de esta historia y de la bella condesa de Chinchón, el nombre científico del árbol que la había curado sería en adelante Cinchona officinalis. Las propiedades curativas del árbol de la quina se difundieron rápidamente por todo el mundo. Gracias a ella, la Iglesia Católica pudo quedarse en Roma, ciudad que iban a abandonar cuando una epidemia de malaria mató a 27 cardenales en el año 1629. Solo la quinina peruana pudo detener esa epidemia. También curó al Delfín, el hijo de Luis XIV, rey de Francia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, salvó la vida de miles de soldados norteamericanos que peleaban en las islas del Pacífico, infectadas de malaria. Realmente nunca ha existido una planta que haya prestado tantos servicios a la medicina como el árbol de la quina. Por eso aparece con orgullo en el escudo nacional del Perú. Lamentablemente, las miles de toneladas de corteza de quina que entregamos al mundo produjo la depredación de nuestros bosques y la dramática disminución de los árboles que una vez fueron la salvación de la humanidad. En la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, el Perú, que era un país beligerante en ese momento, que le había declarado la guerra al eje, entregó como parte de su colaboración al esfuerzo militar grandes cantidades de corteza peruana, y eso produjo la depredación de la quina. Por eso ahora no encontramos quina, porque todos lo dimos a favor de la libertad que significaba la lucha contra el eje. Cuando el naturalista Antonio Raimondi escribió sobre el árbol de la quina, explicando sus características y propiedades curativas, informó que se le podía encontrar en varios departamentos del Perú, entre los 1100 y 2200 metros de altura sobre el nivel del mar, especialmente aquí en la ceja de montaña. Pero eso fue hace más de 100 años. En la actualidad hay que tener mucha suerte para encontrar uno. Desde que los científicos lograron producir quinina artificial, la cascarilla fue cayendo en el olvido y el Estado descuidó la protección de los quinales, al punto que ahora, por la tala indiscriminada de bosques, nuestro árbol nacional está prácticamente en camino a la extinción. Esta es la Cinchona officinalis, es el escudo, ¿no? Entonces es una especie que tiene la tendencia a desaparecer. Y de las 17 especies, hay unas que ni siquiera se sabe nada. Yo estoy colectando de estas, siquiera esta estoy encontrando. Por ejemplo, el Esertiana, yo viajaba a Tabaconas, en San Ignacio, y ya no hay ya. La quinina sintética ha ayudado a controlar las epidemias de malaria en el mundo. Pero los científicos han descubierto
que en algunos lugares están apareciendo formas de paludismo tan resistentes que solo se pueden combatir con la corteza peruana. Entonces es nuestra responsabilidad conservar los árboles para tenerlos a nuestro alcance cuando nosotros mismos o el resto de la humanidad vuelva a necesitarlos. Los últimos kilómetros de la carretera, antes de llegar a Chachapoyas, corren paralelos al río Utcubamba, por el fondo de un cañón rocoso que el río ha excavado durante cientos de años. Pasando este cañón y remontando los cerros, aparece la ciudad de 20.000 habitantes, que es la capital del departamento de Amazonas. Lo primero que uno descubre al llegar a Chachapoyas es que es una ciudad de altura. Aunque el nombre de Amazonas hace imaginar el calor y la exuberante vegetación de la selva, Chachapoyas está realmente en la ceja de montaña, a 2.334 metros sobre el nivel del mar, donde invariablemente hace frío la mayor parte del año. La ciudad se extiende sobre una amplia meseta rodeada de suaves colinas muy verdes y permanentemente cubiertas de neblina. Esta es una ciudad más española que andina. 500 años atrás no existía como centro poblado. Era solamente una planicie desierta, donde los antiguos dueños de estas tierras cultivaban maíz, frijol y algo de papas. Si pudiéramos retroceder 900 años en el tiempo, veríamos que Chachapoyas no era una ciudad, sino una enorme región situada entre los ríos Marañón y Guallaga y controlada por una poderosa cultura que fueron los Chachapoyas. En ese tiempo no habían ciudades, sino yachtas, grandes provincias controladas cada una por un poderoso cacique, pero totalmente independientes entre sí. Los cronistas dicen que eran como pequeños reinos o señoríos, asentados principalmente a lo largo del río Utcubamba, todos con el mismo idioma, las mismas costumbres y forma de producir la tierra, que ocasionalmente se juntaban para las ceremonias religiosas o para defender sus dominios del ataque de pueblos enemigos, pero siempre manteniendo su autonomía. Los Chachapoyas se caracterizaron por ser grandes guerreros, de extraordinario valor y ferocidad. Una crónica antigua dice sobre ellos: y eran muy belicosos indios, y bravos guerreros y fuertes. Cada uno de ellos se embestían como leones, y si le mataba al contrario, le sacaba el corazón y lo comían, de puro bravo y fuerte guerrero y capitán. Otro documento escrito en 1572 afirma: los Chachapoyas no obedecen más señores que cuanto dura la guerra, y ese a quien obedecen no es siempre el mismo, sino al que conocen ser más valiente, ardid y venturoso en las guerras. Entre todas las antiguas yachtas de los Chachapoyas, hubo una que se puede considerar como la más grande e importante de su tiempo. Esa fue Cuélap, una ciudad amurallada que ha resistido el paso del tiempo y sobrevive hasta hoy como testimonio del glorioso pasado de esa cultura. Para acercarse a la historia de los Chachapoyas, lo mejor es empezar con una visita a la majestuosa ciudadela de Cuélap.